Durante años nace una historia de amor, que el tiempo calló. En los rincones más silenciosos del mundo del espectáculo mexicano, existió un rumor que nunca llegó a concretarse, al menos públicamente. Un rumor que hablaba de un romance apasionado, secreto y lleno de matices entre dos figuras imponentes de la televisión, Eduardo Palomo y Ana Colchero. Ambos, en la cúspide de su carrera, arrasaban en la pantalla con su talento, magnetismo y belleza. Pero lo que pocos sabían es que más allá de las cámaras, se tejía una historia intensa, prohibida y callada que solo con los años, Ana Colchero se atrevió a confesar. Hoy, en este canal Misterio Oculto, revelamos lo que por años se mantuvo oculto. Una historia que mezcla amor, traición, dolor, silencio y, sobre todo, una gran pérdida. ¿Qué ocurrió realmente entre Eduardo Palomo y Ana Colchero? ¿Amó verdaderamente a Edith González o su corazón aún recordaba a Ana? ¿Qué llevó a Ana Colchero a callar durante tanto tiempo, y por qué ahora decide hablar? Prepárate para una narración emotiva, profunda y reveladora. No olvides suscribirte, activar la campanita, dar like, comentar y compartir este video si esta historia te toca el corazón. Eduardo Palomo interpretando a Juan del Diablo, y Ana Colchero como la inolvidable Mónica. La química entre ambos era innegable. Traspasaba la pantalla, era magnética, real, tan intensa que muchos creyeron que aquello no era solo actuación. Eduardo, con su mirada profunda y esa rebeldía natural, conquistaba sin esfuerzo. Ana, inteligente, desafiante, con una belleza poco convencional y una presencia arrolladora, no se quedaba atrás. Ambos estaban en la cima. Pero detrás de las luces, cámaras y aplausos, comenzaba a nacer algo más. Lo que muy pocos supieron es que entre grabaciones, miradas, ensayos y silencios compartidos, nació un romance real. Uno que ambos juraron mantener en secreto. Ana Colchero venía de una formación distinta. Hija de intelectuales, con estudios en economía y una visión crítica de la industria, siempre fue vista como una mujer intensa y libre. Eduardo, por otro lado, aunque apasionado del arte, creía en los lazos emocionales profundos, en el amor romántico. Ese contraste fue precisamente lo que los unió. Ella encontraba en él una ternura que no esperaba. Él hallaba en ella un misterio que lo desafiaba. En varias entrevistas pasadas, sin llegar a decirlo abiertamente, Ana mencionó que, a veces lo más puro del amor no es lo que se grita, sino lo que se guarda. Una frase que con los años, cobró sentido. Durante las grabaciones de Corazón Salvaje, vivieron una historia paralela. Iban juntos a eventos, pero siempre con colegas. Caminaban juntos, pero con distancia. Se buscaban con la mirada, pero evitaban el contacto directo. Era un juego doloroso, dulce y prohibido. La respuesta es simple y dolorosa. Eduardo ya estaba en una relación. Una relación estable con Karina Rico, con quien más tarde se casaría y tendría hijos. Aunque no estaba casado aún, sí mantenía un compromiso sólido. Ana, sabiendo eso, decidió guardar silencio. Nunca fue una relación formal. Nunca hubo una foto, ni una cita pública. Era un amor contenido, un amor que se vivía en la intimidad del alma, en las noches de conversación, en las pausas entre escena y escena. Fue un amor que nunca tuvo derecho a existir fuera del corazón. Y Ana lo entendía, por eso, se alejó. Años después, Eduardo trabajaría junto a otra actriz inolvidable, Edith González. Con ella también compartió escenas intensas y miradas llenas de emoción. Y con el tiempo, nacieron rumores de que hubo un vínculo real entre ellos. Pero lo cierto es que aunque la química con Edith era evidente, el corazón de Eduardo ya estaba ocupado, o tal vez dividido. Aquí es donde la historia se complica, porque Ana Colchero confesó, en una entrevista años más tarde, que aunque entendió que lo suyo con Eduardo no podía continuar, nunca dejó de amarlo en silencio. De hecho, cuando él murió repentinamente en 2003 en Los Ángeles, ella no apareció públicamente a despedirse. Pero en privado, lloró como quien pierde una parte de su historia más íntima. Pasaron los años, Ana Colchero se alejó del espectáculo. Se dedicó a causas sociales, a escribir, a vivir una vida más introspectiva. Muchos la buscaron para hablar de Corazón Salvaje, de su carrera, pero ella se mantuvo hermética. Hasta que un día, durante una charla literaria en España, alguien le preguntó por Eduardo Palomo. Y entonces, ella rompió el silencio. Sí, lo amé. No fue un amor fácil. Fue un amor prohibido, callado. Pero fue real. Y hasta hoy, nadie me lo puede quitar.
Esas palabras resonaron como un eco desgarrador en los medios. Por fin, la verdad que muchos intuían fue dicha sin rodeos. Lo que hubo entre ellos fue más que ficción. Fue vida, fue pasión, fue renuncia. Aquí surge la pregunta que muchos se han hecho. ¿Amó Eduardo a Edith González? ¿O su amor más profundo fue Ana Colchero? La respuesta tal vez solo él la supo. Pero si atendemos a los gestos, a las memorias, a los silencios, pareciera que Eduardo Palomo tuvo dos grandes amores. Uno estable, público, con Karina Rico. Uno intenso, breve y secreto, con Ana Colchero. Y una relación entrañable y emocional con Edith, donde nunca se confirmó algo más allá de la amistad profesional. Pero Ana Colchero fue la única que, años después, todavía hablaba con emoción de su paso por su vida. Eso, para muchos, es revelador. Cuando Eduardo Palomo murió de un infarto fulminante a los 41 años, Ana no hizo ninguna declaración pública. Pero muchos de sus allegados sabían que algo en ella se apagó. La noticia la tomó por sorpresa. Estaba en Europa, dedicada a sus proyectos de activismo, cuando un amigo le llamó. Ana, según dicen, guardó silencio durante varios días. No comía, no hablaba, solo lloraba, nunca pudo despedirse, nunca pudo decirle adiós. Ese amor que vivieron en silencio, también murió en silencio. Lo que hubo entre Eduardo Palomo y Ana Colchero fue un amor verdadero. Pero un amor que no pudo desarrollarse plenamente. Vivieron una historia hermosa, pero rota por las circunstancias. El tiempo les quitó la oportunidad de vivirlo con libertad. Les dio fama, pero les arrebató la posibilidad de ser simplemente Eduardo y Ana. Hoy, esa historia sale a la luz. No como chisme, no como escándalo, sino como un testimonio de que los grandes amores también pueden ser tristes, incompletos, y aún así, eternos. Ana Colchero no necesitaba confesar nada. Pero lo hizo por amor. Por respeto a sí misma, y tal vez, por necesidad de liberar un suspiro que llevaba guardado más de 2 décadas. Eduardo Palomo vive en la memoria de muchos, pero ahora, también vive en esta historia de amor que, finalmente, fue contada. A veces, las historias más conmovedoras, las más humanas, son aquellas que se viven en silencio, que se ocultan por miedo, por respeto, o por amor. Hoy, en este espacio, traemos una de esas historias. Una historia marcada por el talento, la pasión, el dolor, y la renuncia. Una historia que, a pesar de estar envuelta en rumores y silencio, sí ocurrió. Hoy hablaremos de Eduardo Palomo, un actor inolvidable que conquistó el corazón de millones con su papel de Juan del Diablo en Corazón Salvaje, y de Ana Colchero, una actriz, escritora y activista que brilló con luz propia, y que fue, según sus propias palabras, uno de los amores más silenciosos pero más reales en la vida de Eduardo. Aquí conocerás la verdad detrás de ese romance oculto, de los rumores que la rodearon, de los otros amores. De Ana Colchero, y de lo que muchos llaman su triste desenlace emocional, no en tragedia física, sino en el olvido voluntario del mundo del espectáculo. Quédate con nosotros, porque esta historia te tocará el alma. Y recuerda, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte este video si alguna vez has amado en silencio. Desde joven mostró una gran inclinación por las artes, el teatro y la música. Su sensibilidad no era común en los actores que luego dominarían las telenovelas mexicanas. Él no buscaba la fama, buscaba contar historias, vivir emociones, y entregarse al arte. Fue en los años 90 cuando su rostro se convirtió en uno de los más codiciados de la televisión. Con su papel protagónico en Corazón Salvaje, 1993, Eduardo Palomo se convirtió en un fenómeno internacional. Las mujeres lo amaban, los productores lo buscaban, y las cámaras lo adoraban. Pero lejos de dejarse cegar por el brillo de la fama, él mantenía los pies sobre la tierra. Estaba casado con la cantante Karina Rico, con quien formó una hermosa familia, y era padre de 2 hijos. Aunque públicamente mostraba estabilidad, muchos aseguran que su corazón albergaba cicatrices de amores imposibles, especialmente uno, que jamás fue contado con claridad hasta que los años lo revelaron. Venía de una familia con raíces intelectuales. Estudió economía en la UNAM, fue activista, defensora de los derechos humanos, y desde muy joven, una rebelde con causa. Su belleza era innegable, pero era su inteligencia y firmeza lo que la hacía distinta. Entró al mundo de las telenovelas con fuerza, protagonizando éxitos como Alondra, Isabela, y claro, Corazón Salvaje, donde compartiría escenas inolvidables con Eduardo Palomo.
Pero a diferencia de otras actrices, Ana Colchero no soportaba el mundo del espectáculo superficial. Se retiró pronto, denunciando prácticas tóxicas dentro de Televisa y otras productoras, y poco a poco, fue desapareciendo de los reflectores. Sin embargo, el público no la olvidó, porque su figura estaba ligada a un rumor constante, a una duda nunca confirmada. Fue ella el verdadero amor de Eduardo Palomo. La telenovela Corazón Salvaje fue más que un éxito televisivo. Fue el epicentro de una relación profunda y real. Ana interpretaba a Mónica, una mujer fuerte, valiente, pasional. Eduardo era Juan del Diablo, el hombre salvaje, atormentado y profundamente humano. Y mientras los personajes se enamoraban en pantalla, ellos también lo hacían fuera de cámara. Aunque ninguno de los dos lo confesó en su momento, varios compañeros de elenco lo notaron. Las miradas, las pausas largas entre escena y escena, los silencios compartidos, las caminatas nocturnas al terminar las grabaciones. Un técnico de sonido incluso relató años después. No necesitaban decirlo, se les notaba, pero eran respetuosos. Él estaba comprometido, ella, discreta. Lo vivían en su espacio, sin perturbar a nadie. Ese amor, aunque profundo, era imposible. Eduardo estaba con Karina Rico, y jamás rompió ese vínculo. Ana, conociendo los límites, prefirió callar. Pero en su interior, ambos sabían que lo que vivieron fue real. Tras su éxito en televisión, Ana Colchero desapareció paulatinamente. Rumores de romance con Eduardo Palomo la siguieron por años. También se le vinculó sentimentalmente con intelectuales, con un político mexicano muy conocido, e incluso con una periodista europea, lo que desató especulaciones sobre su orientación sexual. Pero Ana jamás confirmó nada. Siempre se mostró reacia a hablar de su vida privada. En cambio, se centró en escribir novelas, dar conferencias, estudiar y participar en movimientos sociales. A lo largo de su vida, no se le conocieron matrimonios ni hijos. No porque no quisiera, sino porque, según sus propias palabras, el amor no se impone. Ni se mendiga, si llega, se vive. Si no, se acepta. Muchos creen que su decisión de alejarse del espectáculo tuvo que ver, en parte, con el profundo vacío emocional que dejó ese amor no resuelto con Eduardo Palomo. Años después de la muerte de Eduardo Palomo, ocurrida en 2003 de forma repentina, Ana Colchero rompió el silencio en una charla privada. Ante un grupo pequeño en una feria del libro en España, alguien le preguntó por Eduardo, y ella, sin rodeos, respondió. Sí, lo amé en silencio, pero lo amé profundamente, y eso nadie me lo puede quitar. Fue la primera vez que lo dijo. No como confesión pública, sino como una liberación personal. Esa declaración no apareció en portadas, ni en televisión. Pero quienes la escucharon, la grabaron en la memoria como uno de los gestos más humanos y dolorosos de una mujer que había amado y perdido, sin nunca haber tenido derecho a ese amor. Cuando Eduardo Palomo murió en Los Ángeles, Ana se encontraba en Europa. No dio declaraciones, no fue a su funeral, no escribió cartas públicas, pero quienes la conocían, sabían que el dolor fue profundo. Cuentan que se encerró por días, que lloró en silencio, que escribía cartas que jamás envió. Tal vez porque no tuvo la oportunidad de despedirse. Tal vez porque la muerte le robó la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad. Eduardo Palomo dejó un vacío en el espectáculo, en su familia. Y también, en el corazón de una mujer que nunca lo olvidó. Ana Colchero no volvió a actuar. No volvió a tener romances públicos. No volvió a hablar de su vida sentimental. Muchos aseguran que ese amor no resuelto con Eduardo fue su último gran sentimiento. Que después de él, eligió el silencio. Eligió no repetir historias incompletas. Hoy, vive retirada, lejos del bullicio, en contacto con la naturaleza y las letras. Pero los que conocen su historia, saben que en algún rincón de su alma, Eduardo sigue ahí. Esta no es solo la historia de dos actores, es la historia de un amor que el tiempo y las circunstancias no permitieron florecer. Una historia que nos recuerda que no todos los amores se viven en libertad, y que algunos, incluso siendo reales, mueren antes de nacer plenamente. Eduardo Palomo vivió intensamente, pero murió joven. Ana Colchero amó en silencio, y eligió el olvido voluntario. Y ambos quedaron unidos para siempre, no por lo que vivieron, sino por lo que jamás pudieron vivir. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que tu corazón albergaba un amor imposible o un recuerdo que aún duele,
Suscríbete al canal, comenta tu experiencia, dale like a este video y compártelo con quienes saben lo que es amar sin poder gritarlo al mundo. Porque como decía Eduardo Palomo en su personaje más icónico, lo que se ama de verdad, no muere jamás.